La primera vez que Rafael vio la bahía de Portbou tenía 21 años, 9 dedos en las manos y muy pocas ganas de seguir viviendo. Aquel mar se le antojó como una enorme extensión gangrenada pudriéndose entre las montañas, la tierra firme y el cielo ensangrentado del atardecer. Febrero de 1939. Las palabras calladas. Mireia García Contreras en el micrófono de Rosa Pasapágina. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. He leído un poquitín de uno de tus capítulos, quizá donde casi con él abres el libro. Tengo que decir que este libro, esta historia, la cuentas con una crudeza que entiendo que es la real. Y ahora hablaremos un poco por qué has decidido no voy a decir edulcorar todo este tipo de cosas. Yo creo que es la parte que más te interesa de la novela, ¿no? Cómo han sufrido estos personajes antes, durante y después. Sí, sí, además el sufrimiento, eh, el tema de la novela, el tema principal, o por lo menos lo que a mí más me interesaba transmitir, es que el sufrimiento se ha prolongado dos, tres generaciones después. O sea, que el sufrimiento no acaba con la muerte de los que lo vivieron en primera persona, en su piel, sino que ha sido capaz ese sufrimiento de traspasar la barrera del tiempo y la barrera de las pieles de las generaciones y es lo que han recibido en herencia los personajes que vemos en la parte contemporánea. Bien, ahora vamos a ir viendo un poco Sí. este desarrollo y esa parte, cómo les ha afectado, como dices, a lo largo de los años, esa herencia de ese sufrimiento. Habríamos con Rafael Fernández, que es un soldado republicano, hijo de agricultores. Quiero que me Mm. cuentes un poquito más de él. Rafael nació como el principal protagonista de la novela. Lo que pasa es que después la novela se acabó convirtiendo en una historia coral de varios personajes, pero digamos que él sigue manteniendo a lo largo de toda la novela la batuta, un poco es, se acaba convirtiendo pues quizá en el que más espacio tiene. El hilo En- conductor. sí, en el hilo conductor de la historia. Rafael se va a la guerra voluntario muy jovencito, un poco sin tener de estar demasiado convencido ideológicamente. Lo hace por Ujú. su padre, para, para no defraudar a su padre, que sí que era un hombre convencido de ideas republicanas muy claras. Y el pobre durante esa guerra lo pierde todo. Pierde a sus padres, pierde, pierde sus orígenes porque en su pueblo han vencido los, eh, los nacionales y él se queda sin poder regresar a su pueblo, queda sin raíces, se queda sin absolutamente nada y lo único que se queda sin amigos porque sus amigos, y no estoy desvelando nada que no vaya a descubrir quien lea el primer capítulo. En el primer capítulo se queda sin amigos, sus amigos mueren. Sí. Eh, y, y bueno, la única salida que tiene es atravesar la frontera. Y como metáfora de esa pérdida de si quedarse huérfano, quedarse absolutamente desvalido, aparece en el primer párrafo ya de la novela la pérdida de ese dedo, Sí. del dedo índice de la mano derecha. Se queda sin ese dedo, que es metáfora de la pérdida de todo, de pérdida de patria, de familia, de absolutamente todo, porque ya no puede ni siquiera señalar. Y cuando ya no puedes ni señalar, porque no tienes el dedo con el que señalar, pues sí. El éxodo republicano hacia Francia, ¿no? En realidad es hacia donde va Rafael. Hablas de la retirada. Mm, Y bueno, fue una situación muy dura porque el gobierno francés autorizaba ese paso, pero al mismo tiempo tenían mucho miedo por temas de enfermedad, epidemia, hambruna, por un lado, y por otro lado el tema de los anarquistas y comunistas que siempre podían cruzar también esa mm. frontera. Sí, se calcula que unas 500.000 personas atravesaron la frontera en esos 10, 15 días antes del final de la guerra, entre finales de enero, principios de febrero del 39. Y los que atravesaron la frontera, muchos eran soldados, muchos eran republicanos y otros eran familias que no se habían significado políticamente.
pero que se vieron empujadas también a salir del país, a huir del país. El gobierno francés no lo recibió bien. Primero por una cuestión práctica, que es comprensible. De repente una región en la que solo habitaban 100.000 habitantes recibió en pocos días 500.000 personas. Eso es insostenible materialmente. Pero es que además el gobierno francés y la ciudadanía francesa también tenía mucho miedo de todo lo que venía de España, porque Mm, se había hecho una campaña, que son las mismas campañas que estamos viendo actualmente, ¿no? sí. Las que ahora les llamamos fake news, pues bueno, también ya existían. Unas campañas de descrédito de aquellos republicanos que atravesaban la frontera. Se decía, incluso los periódicos, los medios de comunicación franceses decían es que llegan los anarquistas, llegan los comunistas, van a violar a nuestras mujeres, van a matar a nuestros niños, los convirtieron en demonios. Mm. Y ya se sabe que cuando demonizas a alguien, cuando lo conviertes en un monstruo, deja de ser persona. Y entonces ya no te cuesta tanto recluirlo en una playa sin comida, sin agua y sin ni siquiera una triste manta para que se tapen del frío y que, bueno, allí estuvieron durante muchos días sin absolutamente nada. Si el gobierno francés mm, no los aniquiló directamente, pero los ninguneó de tal manera que acabaron muriendo pues muchísimos acabaron muriendo por De el hambruna, desinterés, por llamarlo de forma, sí. decirlo de forma suave, del gobierno francés. Es un poco abriendo un paréntesis lo que estamos viendo ahora y nos parece horrible. Gente que está en ningún lugar, no pertenece a ningún lugar Mm. y está ahí semi abandonada. Sí, 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 es lo que pasaba. Pues ahora ya se ha dejado de ver en los medios de comunicación, quizá ya no interese, no es que no estén, pero lo que pasaba en las islas griegas, lo que Mm, pasó en Lesbos en el 2016 y lo que está pasando con muchísimos refugiados en el Mediterráneo, que son los que tenemos más cercanos, y les sí. giramos la espalda, no queremos verlos, no cerramos los ojos, pero están ahí, son gente que llegaron en el pleno siglo XXI, han atravesado el mar huyendo de guerras, de, intentando sobrevivir y se han encontrado en campos de refugiados que no son mucho, mucho mejores que aquellas playas del sur de Francia. Yo lo creo. Vamos con otro párrafo y otro personaje. Eso es mentira. Todo lo que cuentas es mentira. Nadie puede sobrevivir a tantas calamidades. Te lo has inventado todo, siempre, para hacernos creer que eres un héroe y no un simple inmigrante español muerto de hambre como los que vienen a la vendimia. Son duras palabras de Mathieu con respecto a su abuelo. Estamos en Sí. Portview en 2019. Mm. Mathieu es uno de los tres protagonistas del otro plano narrativo de la novela Sí, y tampoco desveló gran cosa porque en el segundo capítulo ya nos encontramos con él y lo descubrimos, es el nieto sí, de Rafael. eso es. Y a lo largo de la novela se va desarrollando, nos encontramos en ese segundo capítulo, que es en realidad el primero de este segundo plano narrativo, nos encontramos con este personaje que es un poco frívolo, nos encontramos con un tipo frívolo, con un tipo que no acaba de aceptar que ha cumplido 50 años, que no acepta la madurez y que pretende darle un giro a su vida de una forma, bueno, el lector puede incluso llegar a reírse de él. Pero a lo largo de la novela vamos descubriendo que esa aparente frivolidad, esa aparente eh, falta de profundidad del personaje, en realidad lo que esconde es un trauma de adolescencia relacionado con sus orígenes. Y de ahí Muy viene duro. sí, este párrafo, sí. Si hay algo que predomina en esta novela y en el título son palabras calladas, es el silencio. Mm. ¿Cuánto daño hace el silencio o esa falta de querer contar lo que pasó? Puede ser por vergüenza o puede ser porque no quieres que tu descendencia, tus hijos, tus nietos hereden lo que tú has sufrido. Pues esos silencios, ese silencio que vino de aquella guerra, de aquel exilio, Mm, se produjo por vergüenza y por miedo. Vergüenza de haber sido maltratado, de haber sido humillado,
vergüenza por la humillación, vergüenza por el caso de las mujeres que fueron violadas, por Sí, ejemplo, que sí, abusaron de ellas, pues culpabilidad también, ellas se sentían culpables, entonces silenciaron, lo silenciaron, no, no dejaron que eso traspasara a sus hijos y a sus nietos para protegerse ellos mismos de la vergüenza. Pero luego, por otro lado, también había un interés por, bueno, un intento de proteger a sus hijos, a sus nietos, de, de sufrir lo que ellos habían sufrido por cuestiones políticas. Ellos pensaban, si yo, por mis ideales, por mi forma de pensar, de entender el mundo, he sufrido lo que he sufrido, no voy a dejar que mis hijos, por una cuestión política también, mm, sufran lo mismo. Y entonces el silencio yo creo que venía por ahí, por vergüenza por un lado y por un intento de proteger a hijos y a nietos. Pero el silencio, claro, el silencio acaba amputando a, el- a las personas. Y sí. si tú solo le muestras a tu hijo una parte de ti y la parte que no le muestras es una parte muy dolorosa, esa parte dolorosa acaba saliendo de otro modo. Si no es con las palabras, acaba saliendo con falta de cariño, Sí. con un comportamiento esquivo, acaba saliendo de muchas maneras y tus hijos, tus nietos no entienden por qué te portas así con ellos, te has portado así con ellos de esta manera y acaban ellos sintiéndose culpables. O sea que el Mm. silencio lo único que hace es perpetuar la pena, perpetuar las injusticias también. La crudeza, decías hace un momento, de, por ejemplo, de las mujeres que eran violadas a cambio de comida o no. Mm. Y como te decía al principio, la crudeza con la que cuentas situaciones, escenas, la vida. No sé si esa crudeza es una forma quizá de querer romper ese silencio. Sí, sí, es una forma de intentar mostrar el dolor. El dolor no se puede camuflar, No, desde luego no. que no. Entonces, no se puede hacer algo. Una novela, desde luego, es entretenimiento. Yo he escrito una novela, no he escrito un libro de historia, no es un tratado filosófico tampoco, pero una novela con lo que juega, más allá de con las palabras, es con los sentimientos, con la empatía, y lo que intentas, además de entretener al lector, es que le llegue a algo de la humanidad, algo de humanidad o de la humanidad que el lector quiere transmitir y quiere plasmar en las palabras. Entonces, para mí, en esta novela hay mucho dolor Ya lo y creo. este dolor, la forma de que yo yo considero que es la mejor forma de transmitir ese dolor, ese el sufrimiento es pues con un estilo duro y con un estilo que le llegue, con palabras que le lleguen al lector, sin enmascararlo. ¿Qué ve Matiu a través del objetivo de su cámara, que es en realidad a lo que se quiere dedicar? ¿Qué ve Mati? Pues Mati busca ver lo que él no ha sido capaz de ver durante los últimos años, busca ver la belleza. Y entonces anda perdido el hombre, anda muy perdido, sobre todo al principio, anda muy Sí. perdido, intentando retratar la belleza, intentando buscar esa belleza que él piensa que no es capaz de ver sin la cámara. Y se encuentra con una escena de dos mujeres que me gustaría que contases tú, porque tú eres la que pones el límite de lo que se puede o no contar. Sí, Pero en este 2019, una de ellas tiene que vivir en una autocaravana porque está desahuciada. Es otro, iba a decir, otra crudeza actual. sí, sí, es Isabel, es una mujer de Sí, 49 años que lo ha perdido todo, lo acaba de perder todo, como le pasó a Rafael en el 36, en el eso es. 39, perdón. Isabel también lo ha perdido todo, pero es la forma que nuestros tiempos tiene de exiliar a la gente. Ya no hay guerras, en nuestro país ya no estamos en guerra, pero también hay formas de expulsar de la sociedad a las personas. Isabel es una mujer a la que acaban de expulsar de la sociedad. Ha perdido su piso
su casa, su apartamento, porque no podía seguir pagando, afrontando las cuotas de la hipoteca y la han desahuciado. No tiene trabajo y lo único que ha podido salvar del desahucio ha sido una autocaravana vieja y decide emprender un viaje con esa autocaravana y se encuentra justo en Portbou, una noche de tormenta, se tiene que refugiar en la estación donde Mm. conoce a Mathieu y a Esther, la otra protagonista de este plano narrativo. Esther es una sin techo, ni siquiera tiene autocaravana. Esther es una sin techo, ni siquiera tiene autocaravana y es otra exiliada, también expulsada de la sociedad, no por motivos económicos como Isabel. Isabel Mm. la vemos que es una mujer entera, a pesar de que lo ha perdido todo, ella sigue entera, se mantiene entera durante toda la novela. Esther ha sido expulsada no por motivos económicos, sino por una enfermedad mental. Caminar junto a tu hermano con una pata de palo. La tuya está enterrada junto a tu madre y a un niño no nato. Vuelvo con la crudeza y la realidad y la forma de querer vivir a pesar de todo. Sí, ellos son Lucía y Damián, Ujú. son dos hermanos que han perdido cada uno una pierna en un bombardeo. Han perdido a su madre y han perdido al bebé que esperaba la madre. Y se encuentran en el campo de Argelès los dos solos, porque su padre, que el campo de Argelès estaba dividido en dos partes, una donde estaban las familias, Sí. mujeres, niños, y otro donde estaban los soldados, los que habían sido soldados. El padre en algún momento pues fue voluntario en la guerra, eh, y lo enviaron al otro campo. Y los niños se encuentran solos en el campo de Argelès, con cada uno son como digo en la novela, como dos, un monstruo bueno, un monstruo, una figura de dos piernas y cuatro brazos y dos cabezas. Tenemos una enfermera viuda de un médico judío. Sí, Simplemente por dar alguna pincelada de los personajes que a fin de cuentas son los que hacen la historia. Porque aunque es una historia inventada, como bien dices, no es una novela histórica, no es una novela, no es un ensayo, pero siempre digo que en todos los procesos históricos duros o no, siempre ha habido personajes como los tuyos o como de otras novelas y son realmente los que hacen la historia. sí, ella es Cecil. Cecil. Cecil es una mujer, es un personaje, nos encontraremos con varios personajes como ella, mujeres fuertes que en un momento dado no son protagonistas de la historia, Ujú. son personajes secundarios. Tenemos a Cecil, tenemos a Madeleine, la ingeniera también. Son personajes secundarios que aparecen en la novela para darle un golpe de timón a la historia. Son dos mujeres fuertes y Cecil es especialmente una mujer muy fuerte que viuda de un médico judío que murió de pena de ver lo que estaban haciendo con su pueblo. Y, y es una mujer que tiene, sobre todo al final de la novela, es muy importante Mm. para darle un giro, ese giro que necesita la trama. No, no contaré más No. porque no quiero desvelar. Pero es un personaje muy, muy interesante y un personaje al que yo le tengo mucho cariño porque además no es una mujer dulce, no es una mujer, es una mujer grande, con tobillos de elefante, grandota, fuerte y con una gran personalidad arrolladora. ¿Qué pasa en Montpellier? Si puedes contar. Sí, Montpellier, pues los personajes acaban en Montpellier, acaban. Mm. Su historia la, la- la novela se va dirigiendo. La novela es como es, las dos partes de la novela es como una novela de viaje en realidad. Mm. Es un pequeño viaje, van desde Portbou hasta Montpellier
y en Montpellier se encuentran los personajes del 30, bueno, de la posguerra, entre el 39 y el 41. Se encuentra con un lugar en el que quieren estar, pero un lugar que también no los quiere a ellos. Estamos en plena Segunda Guerra Mundial. Francia, la mitad de Francia ha sido ocupada por los nazis, la otra mitad, donde se encuentra Montpellier, es lo que se conoce como la Francia libre, que no lo era en Mm, absoluto, en porque absoluto. De Gaulle era, pues, bueno, era un segundo de Hitler nominalmente no lo era, pero bueno, seguía órdenes de Hitler. Y entonces, pues los judíos eran deportados. Igualmente, los republicanos españoles eran perseguidos en esa Francia libre, entre comillas, y devueltos a España. Y la mayoría, una vez eran devueltos aquí, eran o fusilados o los llevaban a las cárceles. Mm. O sea que los personajes que nos encontramos es en el 40, 41 en Montpellier, tienen una relación ambivalente con la ciudad, que es una ciudad maravillosa, porque por un lado ellos quieren quedarse allí, les gusta, se sienten bien en la ciudad, pero por otro lado saben que la ciudad los quiere expulsar de algún modo. Y Estamos perdón, no, 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 dime. estamos en el 2024. La guerra Ujú. civil, la posguerra, seguimos hablando de ella, se sigue escribiendo. ¿Cómo crees que se han heredado esos silencios en estas generaciones que vienen ahora de adolescentes? Yo creo que no, ellos no han heredado ya nada. Yo creo Pero que ¿cómo lo ellos, contemplan? ¿cómo lo contemplan? Yo creo que es que ni siquiera lo contemplan, hay un total desconocimiento. Mi generación, por ejemplo, yo soy nieta de un represaliado del franquismo. Eh, Mi madre era hija de un represaliado del franquismo. Mi madre vivió ese silencio de una forma brutal porque se quedó sin padre muy jovencita. Su padre pasó 10 años en cárceles, presidios, tremendo. Eh, yo he heredado también los silencios, parte de los silencios, porque mi abuela sí que llegó a contarme cosas, hay muchas cosas que no sé, pero hay otras digamos que en la intimidad del hogar, mi abuela sí que explicaba cosas, fuera de la puerta de casa, absolutamente nada. Nada. Pero sin embargo, mi hijo, por ejemplo, o mis sobrinos, para ellos la guerra civil es, bueno, pues algo anecdótico, algo anecdótico. Se ha ido diluyendo también, ese silencio, ese dolor se ha ido diluyendo generación tras generación. También yo creo que en mi caso, por ejemplo, he hecho un trabajo de, de limpieza y de personal y no intento que a mi hijo ese tipo de dolor no le afecte, Ujú. pero veo también en niños en adolescentes de su generación que, que la guerra civil no es una anécdota en la historia, como, no sé, como la pérdida de las colonias de Cuba. Sí. Ya, ya no es nada. Debería serlo porque sigue estando ahí, pero ya no es nada para ellos. Es la máxima definición de eso ya es historia. Eso ya es historia, sí. Eso Hay es. dos eso es historia y luego dejemos a los muertos tranquilos para no reabrir heridas. Esa es la Bueno, otra. no todo el mundo opina lo mismo. Ya sabes que Sí, nos no, no, empeñamos no. en abrir fosas, etcétera, etcétera. Sí, sí. Acabas de decir que tú te has servido como voy a decir, limpieza, entre comillas. Mm, Dedicas el libro a tu abuela, Carmen Domingo. sí. Supongo que es a la que te referías ahora. Y te Mm, pregunto, ¿quizá necesitabas escribir esto? sí, sí. Necesitaba hacerle un homenaje a esa generación. Esta no es la historia de mi familia. Mi abuelo fue represaliado, un represaliado del franquismo, pero él estuvo en el Valle de los Caídos picando piedra. Sí. Y después estuvo en varios presidios en la península, en el interior. O sea, con lo cual esta no es la historia de mi familia. Yo no tengo ningún familiar que acabara en el sur de Francia. Sin embargo, sí que es la historia de una generación que perdieron también los que ganaron, o sea, los que Sí, estaban sí, con sí, o sea, está claro. no es en exclusiva un homenaje a los republicanos, aquellos. Es un homenaje a toda aquella generación, porque perdieron absolutamente todos. O Mm. sea, es una generación perdida, una generación silenciada
tanto los que estaban de acuerdo con los que ganaron como los que no, fueron todos silenciados y pues es un homenaje a esa generación. Empezando, Documen- y la cabeza es mi abuela, la cabeza visible, mi abuela, claro. sí. ¿Le has dado voz rompiendo con el título? Sí, le he dado voz. Sí, sí, sí. ¿Documentarte ha sido difícil? No, no, porque no ha sido difícil. No he mi pena es que no he podido hablar con nadie que estuviera, ningún superviviente de Ujú, aquello, porque no están muertos, desgraciadamente. Y los que sí, sí que he conocido a personas que estuvieron allí, pero eran bebés o eran ujú, niños muy pequeños y no recuerdan absolutamente nada. He conocido también a descendientes, a hijos, a nietos de personas que estuvieron en aquellas playas, en Argelès o en otros campos, y lo que es sorprendente, que lo que todos te dicen es que no saben nada. Sí, yo sé que mi abuelo sí, estuvo en Argelès, pero no sé mucho. Yo sé que mi abuelo estuvo en Argelès y que a pesar de que tenía 20 años cuando regresó a España, volvió sin dientes de todo el hambre que pasó. Yo sé que mi abuela estuvo allí y bueno, pero no quiere hablar. El otro día y a raíz de la novela, desde que la novela está en la calle y la gente ha empezado a leerla, me estoy encontrando con muchas personas que me dicen, mi abuelo estuvo allí, mi abuela estuvo ¿ves? allí. Sí, Ayer hablaba con alguien que me decía, mi abuelo estuvo allí y acabó tan harto de la arena que nunca más, a pesar de que ellos veraneaban en la playa, él nunca iba a la playa. ya. Se quedaba en el apartamento, pero él no, Mm, paseaba por el pueblo, pero él nunca fue a la playa. Y me preguntabas por el proceso de documentación. Pues eso, no he podido entrevistarme con supervivientes, pero sí que he leído eh, libros que recogían testimonios de supervivientes, eh, historia también, libros de historia, documentales. Los documentales me han ayudado muchísimo. ujú. Tanto en en la plataforma de televisión española como en la plataforma de TV3 también. Hay muchos documentales, no solo de las playas de Argelès, sino de la época. Y también me Sí, han ayudado mucho a hacerme una... Porque los documentales me han ayudado sobre todo a nivel visual, ya. a Para, visualizar una sí, época. para ambientarlo, lógico. Sí. Mm. Pues las palabras calladas, Mireia. Un placer, un gustazo escucharte y por supuesto leerte. Muchísimas gracias.